Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Sarmiento, yo trabajo para Microsoft, estoy basado en Redmond, trabajo como líder del programa de BI que utiliza internamente Microsoft, que atiende desde el presidente de la compañía, Satya Nadella, hasta los vendedores en todos los países del mundo. Este es un tema que me apasiona. Yo fui profesor de maestría en la Universidad de los Andes en Arquitectura de Información. Es un tema que llevo desde toda mi vida. Y hoy en día la oportunidad que tenemos con los datos es enorme. En el sector privado, en el sector público, tenemos una gran cantidad de información. Hace poco, de pronto ustedes se dieron cuenta que se aprobó el COMPES de aprovechamiento de Big Data. Si se dieron cuenta, de pronto la noticia salió hace poquito. Y tenemos ahora una directriz, unos fondos, unos recursos para poder potenciar toda la información que hay en el gobierno y ponerla al servicio de la gente, al servicio de las entidades y al servicio de la colaboración entre las entidades para lograr, obviamente, mayor impacto en la sociedad y en las entidades, también lograr mayores eficiencias y mayor conocimiento de lo que está pasando hoy en día en el mundo y digamos, en nuestras empresas u organizaciones. Lo primero es que está claro que el mundo ha cambiado. Hoy en día el mundo no es el que era antes. Tenemos una gran cantidad de información, tenemos una gran cantidad de dispositivos que envían información. Y lo hablábamos con ciertos casos en algunas entidades ayer que comentábamos cómo desde las cosas más básicas, como puede ser el envío o dispositivos que envían información, la podemos capturar, la podemos convertir en información realmente valiosa para una entidad y podemos aplicar hoy en día una gran cantidad de algoritmos, de formas de explotar la información. Y en esta charla yo les voy a mostrar no solamente estos casos, sino voy a tratar de ilustrarlos con casos reales que tenemos aquí funcionando en Colombia para que ustedes se den cuenta del poder que tiene hoy en día la información, lo que podemos hacer. El mundo, como les decía, es una red. Ya, si ustedes se dieron cuenta, también el caso que hablábamos también ayer en una de los almuerzos, lo que pasó con Facebook, la gran cantidad de información que tenemos hoy en día. Hoy en día todo el mundo está conectado, inclusive aquí en Colombia. Somos usuarios muy grandes de las redes sociales, tenemos la necesidad y el interés de participar en esas redes sociales. Hoy en día tenemos un canal de comunicación muy importante y se abre toda la oportunidad para poder analizar esos datos y poderlos explotar de la mejor manera en nuestras empresas. Esas son tres tendencias que ve Microsoft alrededor del futuro de las empresas. Tenemos por una parte la gran cantidad de datos que se están generando, 44 zettabytes de información para el 2020. Ese es uno de los temas que también nos ponen a pensar un poquito cuánta información manejamos hoy en día y todo lo que se puede hacer con esta información. Lo segundo son las estrategias de nube. El 80% de las organizaciones hoy en día adoptan estrategias de nube. El gobierno también está en este camino de poder adoptar la nube, lograr eficiencia, reducir costos. Y otro tema que es fundamental para Microsoft es la inteligencia artificial. Nuestro CEO definió esto como un tema súper importante, en la empresa lo estamos viviendo y en el exterior también, ¿no? Hablan de que 300% del 2007 a nivel de las inversiones aumentaron en los temas de inteligencia artificial. Es un tema que está súper en boga hoy en día. Les voy a mostrar unos casos de uso también muy interesantes que tienen que ver con el tema de inteligencia artificial para que ustedes lo vean ya más en la práctica y lo puedan de pronto asociar a algunos casos que ustedes puedan implementar en sus entidades. Aquí yo traté de un poco de sacar algunos temas importantes que vemos hoy en día, la necesidad de transparencia de las empresas, de poder entregar más información a los ciudadanos, el volumen de datos, el costo de procesamiento que tenemos hoy en día, que es un tema también central en cómo lo podemos aprovechar, la oportunidad de los servicios móviles. Hoy en día tenemos también la necesidad de entregarle a los usuarios, ciudadanos, funcionarios información fácil, ágil en dispositivos móviles para poder masificar y democratizar el uso de la información. Y eso tiene que hacerse con tecnologías que sean prácticas. También hablábamos en algún caso con ustedes. Es muy importante poder hacer que la tecnología se acerque al ciudadano, se acerque a los funcionarios y no tiene que ser una tecnología compleja y tampoco muy costosa para adquirir. Tenemos que tener ese balance también para lograr ese tipo de innovación. Y hoy en día, desafortunadamente, el reto de nuestras empresas es que tenemos tecnología obsoleta, que es costosa, donde tenemos que lograr encontrar capacidades para poder potenciar esta información. Y obviamente todo el tema de lucha anticorrupción, la transparencia, es una de las cosas que están hoy en día siendo importantes para poder definir qué tipo de estrategias vamos a implementar en las empresas. Este es el COMPES de Big Data, el 3920, salió hace poco. Ya hay unos fondos, unos recursos apropiados para este tipo de inversiones en el gobierno colombiano. Creo que somos líderes hoy en día en Latinoamérica en este tema de Big Data y tenemos la oportunidad de aprovechar la información. Y dense cuenta un poco las cifras de lo que está pretendiendo el gobierno hoy en día como estrategia. El 90% de las entidades que deben tener al menos un proyecto de aprovechamiento de datos para el 2022. Es un tema que nos pone hoy en día a pensar, ya tenemos que comenzar a formular estos proyectos, ya hay varios proyectos e iniciativas definidas para poder hacer este tipo de innovación. Y también hablamos de que se debe mejorar el servicio para la ciudadanía, entregar información
hacerla pública y poder colaborar a través de todas las entidades y poder explotar esta información. Entonces es un tema muy interesante, ahí pues muy orgullosamente estamos Colombia, el primer país de Latinoamérica con esta política de explotación de datos y vamos a ver cómo lo podemos aprovechar en beneficio de todas las entidades. Y hoy en día es claro, las entidades que aprovechen los datos, la nube y la inteligencia artificial van a hacer una diferencia en el servicio a los ciudadanos, en la lucha anticorrupción, en la transparencia, en la posibilidad de interconectarnos con otras entidades. Va a ser algo que nos va a llevar a tener un mayor impacto en la sociedad y nuestras empresas. Si vemos un poco ya aterrizando cómo será una solución de estas y cómo la podemos, digamos, materializar en las empresas, pues hay unas arquitecturas de información ya definidas. Aquí vemos una gran cantidad de medios de información, tenemos aplicaciones misionales, tenemos aplicaciones de negocio, pero también tenemos imágenes, ¿no? Hablamos con la Agencia Nacional de Tierras, por ejemplo, hay imágenes que pueden ser interesantes para poder analizar y poderla convertir en contenido valioso para la organización. Tenemos redes sociales, tenemos el Internet de las cosas. Hoy en día se genera información de todo tipo digamos, de fuentes, desde dispositivos puntuales que yo puedo instalar y que miden temas como la pluviometría, si es un caso del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, o información que puedo tener de diferentes fuentes, de semáforos y poderla involucrar dentro de una plataforma y poderla combinar con otro tipo de datos. Es uno de los temas que hoy en día permiten aprovechar este tipo digamos, de información que tenemos disponible. Y luego hay una parte de almacenamiento. Hoy en día tenemos estas plataformas de Big Data donde podemos almacenar grandes cantidades de información a unos costos razonables para una entidad. Luego tenemos motores analíticos que pueden preparar esa información, organizarla, estructurarla de forma que sea de fácil consumo para unos usuarios finales. Y tenemos también un área de bodega de datos donde podemos construir modelos analíticos que faciliten el consumo de esta información. Esta es una arquitectura de referencia. Obviamente cada entidad puede encontrar su propio modelo que aplique de acuerdo a sus necesidades, a sus focos o arquitecturas de referencia que hayan implementado. Y por otro lado tenemos en el front-end, en el lado del cliente ya, temas de inteligencia de negocios, reportes, analítica avanzada o lo que tenemos hoy en día como Machine Learning. Y tenemos analítica en tiempo real, de tal forma que podemos explotar la información que se está generando de diferentes tipos de formas y mecanismos hoy en día. Otro tipo de arquitectura, ahí la están viendo en la pantalla, tenemos también alternativas para poder explotar estos datos, poderlas convertir en contenido y como dice en la parte al pie de letra, ustedes van a poder acoplar y personalizar este tipo de arquitecturas de acuerdo a sus necesidades. Tenemos bodegas de datos en la nube, hoy en día también es una de las tendencias en la industria es poder tener los datos almacenados en la nube para que sea mucho más eficiente, mucho más sencillo su manejo, obviamente con todas las seguridades que se requiere para poder explotar esa información a nivel de negocio. Y en el tipo de usuario ya tenemos herramientas sencillas que permiten consumir esta información del lado de los usuarios. Todo esto, digamos, parece muy interesante. Yo voy a tratar de aterrizarlo con un caso ya más práctico del Ministerio de Salud para que ustedes vean esto en la práctica, cómo se vería y cómo se puede exponer hacia los ciudadanos de una forma muy sencilla. Y para esto les quiero contar o les quiero mostrar 4 casos de uso. El primero, cómo presentamos información hacia los ciudadanos, cómo podemos entregar estos datos hacia los ciudadanos para que ellos puedan consumirlos de forma muy sencilla, los puedan explotar, analizar, que es una de las estrategias que plantea el gobierno también de poder compartir estos datos con los usuarios finales que son nuestros ciudadanos. Por otro lado, analizar y visualizar datos espaciales, que muchas empresas lo tienen, entidades del gobierno, tenemos diferentes tipos de regiones que estamos atendiendo. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos crear nuevos análisis y reportes y cómo podemos inclusive aplicar inteligencia artificial a estos tipos de datos y con un caso puntual de atención en salud. Entonces voy a comenzar ahora con unos ejemplos, voy a mostrarles a ustedes ya en la práctica esto cómo se puede ver y para hacerlo voy a basarme en este caso del Ministerio de Salud. Este es el portal del CISPRO. No sé si algunos de ustedes lo conocen. Es un portal que nos entrega información de salud. Aquí se consolida todos los registros individuales de prestación de servicios, miles de millones de registros almacenados en esta gran bodega de datos que tiene el Ministerio para diferentes tipos de propósitos. Uno, exponer datos a los ciudadanos. Otro, poder hacer investigación con esa información. Y otro tipo de colaboración entre entidades donde se prestan esos datos también para que el gobierno pueda ser más eficiente y tener cómo aprovechar esta información. El Ministerio consolidó este portal, lo desarrolló para entregar este contenido hacia los ciudadanos. Como se dan cuenta, tenemos 4 áreas diferentes de información acá. Yo voy a entrar a alguna de ellas. En este caso, si me interesa, por ejemplo, mirar los temas de vacunación, pues estoy exponiendo unos datos hacia el público. Ustedes lo pueden también probar en sus entidades y si lo quieren
si lo quieren ver ya en la práctica. Y en este caso vamos a hacer un reporte. El Ministerio consolidó estos datos de diferentes tipos de formatos. Uno de esos formatos es una información de contenido espacial, o sea, que podamos presentar los datos en un formato espacial, en un contenido que fueran reportes, y aquí voy a refrescar el reporte que tengo acá, pero también exportar esos datos hacia diferentes formatos. Entonces, ¿qué nos está presentando acá el Ministerio de Salud? Unos reportes de vacunación. En este caso estamos viendo este tipo de vacuna, que es la antituberculosa recién nacido, y vemos las estadísticas que hay de cobertura en el país. Esa es una forma de exportar información de tipo geográfico. Digamos que yo quiero ir al Meta, aquí estamos viendo que el indicador del Meta está en amarillo. Vamos a ver qué pasa si yo entro al Meta a ver qué es lo que está pasando. Y seguramente dentro del Meta Villavicencio va a tener un peso muy importante en ese valor. Dense cuenta que no está tan bien como parecía, estaba en amarillo. El verde Villavicencio pesa mucho, pero hay otros datos en rojo que nos dice que tal vez tenemos que reforzar esas estrategias de vacunación en esos departamentos donde realmente no estamos cumpliendo con los objetivos que nos estamos proponiendo a nivel de la entidad. Entonces, un tipo de contenido espacial que podemos aprovechar en este sistema. Otro tipo de contenido son informaciones ya un poco más de tipo tabular. Aquí voy a entrar a ver el número de afiliados por departamento, por régimen. Tenemos régimen contributivo, subsidiado y de excepción. El de excepción tiene que ver con las Fuerzas Armadas, con tipos de regímenes especiales. Y también la posibilidad de exportar esta información hacia formatos o herramientas que sean mucho más sencillas de consumir. En este caso lo voy a hacer como un Excel. Y dense cuenta, aquí el usuario tiene muchas posibilidades hoy en día, ¿no? Tenemos la información de un formato web y luego pasarla rápidamente a un formato ya de tipo, si lo queremos ver, ya más tipo hoja de cálculo, donde podemos hacer mucho más contenido, aplicar mucho más la información que tenemos disponible. Y dentro de Microsoft hemos construido también capacidades como esta de mapas embebidos dentro de un reporte, que me permiten hacer cosas ya mucho más interesantes, ¿no? Dense cuenta que acá dentro del propio Excel ya abro un tipo de reporte donde yo puedo crear diferentes tipos de escenas para presentar los datos. Y si quiero hacer algo, digamos algo ya más puntual o ya más particular, yo puedo visualizar los datos que hay a nivel de los diferentes tipos de regímenes. Y dense cuenta que le puedo dar diferentes tipos de visualizaciones. Yo puedo colocar una visualización de este tipo que me muestra cómo están las estadísticas a nivel de cierta zona o ubicación. Y finalmente yo puedo crear un video que me permita ver a mí estos datos presentados al ciudadano de una forma mucho más sencilla y mucho más gráfica. Y en este caso les voy a mostrar un video que salvé para el evento, que nos permite ver un poco cómo este contenido que tiene el ministerio lo puedo convertir en un formato espacial que me permite contar una historia diferente sobre los datos. Cómo están los diferentes tipos de afiliados en cada una de las regiones. Yo puedo enfocarme hacia un lado, hacia un sitio en particular. Puedo decir cómo se encuentran los diferentes tipos de valores en este mapa. Y luego puedo contar una historia alrededor de cómo está la cobertura también de atención a nivel de régimen de excepción, donde están las zonas más calientes en el país en términos de número de afiliados para este tipo de régimen especial. Y al final, digamos, presentar una información de una forma muy sencilla hacia el ciudadano y hacia las entidades que ya las quieran consumir. Entonces, un caso pues, muy particular de cómo podemos explotar la información y sacarle provecho a este tipo de datos que tenemos disponibles. Pero también existe la necesidad de poder analizar los datos de una forma mucho más dinámica, mucho más flexible. En este caso, el Ministerio tiene el Observatorio de Discapacidad. Es un observatorio que creó para poder compartir datos con estadísticas de discapacidad en el país. Y ustedes en las entidades también tienen diferentes tipos de observatorios. Aquí ustedes manejan datos que pueden ser útiles para los ciudadanos, donde acá, a través de servicios web, yo puedo comenzar a hacer analítica con estos datos y comenzar a analizar qué es lo que está pasando con este tipo de población y poderla construir de una forma mucho más sencilla. Como les decía anteriormente, es muy importante que las herramientas sean fáciles de usar, que sean prácticas para un usuario final. Y por eso les voy a mostrar una de las herramientas de consulta de información. Esta es una herramienta que se llama Power BI. Algunas empresas o entidades ya la tienen o tienen proyectos basados en esta tecnología. Y lo que voy a hacer es mostrarles cómo yo puedo construir un reporte nuevo con base en esta información. Entonces, entrando un poco al detalle, yo puedo armar, por ejemplo, en este caso voy a ver cuántas personas o afiliados hay por tipo de actividad económica. Entonces, yo simplemente selecciono los valores de la lista de datos que tengo
Dentro de esta tecnología, que también es algo que nos parece muy importante, está el tema que lo hablamos anteriormente, los dispositivos móviles. Así que un ejemplo de cómo se ve esto desplegado en un dispositivo móvil, y para esto me voy a basar en mi celular, que lo tengo acá al lado mío, y les voy a mostrar este reporte cómo se veía ya en un celular de cara a un ciudadano que quiera consultar los datos, que lo pueda ver acá, que pueda tener el mismo tipo de interactividad con la información y que pueda tener este acceso a través de un dispositivo móvil. Task to deliver exceptional, personalized care at a lower cost. Despite spending nearly 1/5 of our gross domestic product on to meet this goal, financial pressures on care providers are increasing. This isn't sustainable. So how can we deliver high quality, Andrews. Ben Andrews' weight has increased more than 2 pounds in the last 24 hours. Please review the home diuresis protocol prescribed by Dr. Phillips. patients get reminders and encouragement and dynamic updates to their care plans, improving their health, helping them avoid unnecessary trips estrés o su pulsación, por ejemplo. Tenemos una gran cantidad de información hoy en día para poder explotar estos datos y convertirlos en una fuente muy útil, digamos, para diferentes tipos de entidades. Este es el caso que estamos viendo. Es una persona que podemos ver estadísticas de lo que esa persona tiene, su diagnóstico con la información que tiene, su peso,
pueda llegar a agendar una cita, porque por ese patrón de enfermedades, la siguiente problema que pueden llegar a tener es una enfermedad de cierto tipo, se le puede agendar una cita proactiva a estas personas de acuerdo a la historia que ha habido a nivel de salud con este individuo. Entonces, es el tipo de... El AI es de inteligencia artificial. Ahí van a encontrar una serie de casos de temas de inteligencia artificial, tutoriales, ejemplos que van a poder consultar de diferentes tipos, análisis de fraude, predicciones. ¿Se acuerdan que en la clase, si los de clase baja estaban en una parte donde podían muy difícilmente llegar a la salida y les cerraron los barrotes, etcétera? Si está en clase alta, tiene más probabilidad de salvarse, digamos, en el naufragio del Titanic. Piensen en el caso de negocio. Contenido y nos puede devolver unas predicciones con las cuales podemos trabajar. Para Microsoft el tema de inteligencia artificial debe ser consumible y capacidades también dentro del Excel. Tenemos la posibilidad de hacer llamados y hay unos add-ins disponibles para inteligencia artificial dentro del Excel. Muy importante, muy interesante para poder conseguir contenido, aplicaciones. Y hay una para Machine Learning en Azure. Entonces yo puedo tener una hoja de Excel con información de lo que me interese predecir, información de suelos o características o lo que yo quiera, con unos datos, y él con base en estos datos va a poder
Entonces voy a mandarle a Azure los datos que tengo en el Excel. Él va a hacer una predicción con base en esta información y me va a calcular para cada persona de estas. Dense cuenta que aquí tenemos personas que van en primera clase, otras en tercera, de estas personas. Y aquí podemos verlo fácilmente en la pantalla. Voy a colocar aquí esto para que lo muestre porcentualmente. Entonces se cuenta que yo fácilmente pude convertir un servicio que tengo en la red donde vemos inteligencia artificial aplicada, donde podemos compartir información y utilizar las herramientas muy sencillas y fáciles de consumir. Ahora voy a moverme para otro caso, que es el de democratización. Un reporte comparativo acá, una gráfica, y vamos a colocar un mapa para poderlo visualizar en este reporte móvil de una forma mucho más sencilla. Construí digamos un ejemplo de cómo puede ser un reporte gráfico para una tableta que yo pueda visualizar desde esta herramienta. De datos que está acá. O construir vistas móviles donde yo pueda visualizar esos datos en un dispositivo móvil mucho más, con espacio un poco más reducido, donde yo puedo comenzar a colocar los valores de mis reportes de una forma mucho más sencilla y crear una y se pueda publicar muy fácilmente hacia el exterior de la organización. Entonces, herramientas sencillas donde podemos poner el contenido móvil. Móvil, donde podemos publicar esos datos hacia un celular y que la persona lo pueda ver de una forma mucho más sencilla en su móvil cuando lo necesite. Y finalmente unos temas de inteligencia artificial, donde podemos utilizar toda la analítica que tenemos disponible, procesar esos datos y poder hacer predicciones que se puedan consumir de herramientas muy sencillas como puede ser Excel o aplicaciones web que hagan llamados de estos temas predictivos y podemos poner rápidamente